Jesús, te damos gracias, Padre Santo, en esta preciosa noche. Estamos agradecidos, Señor, por tu gracia. De la manera que está mostrando esta cosa, la manera en que son cosas yo me han subido al corazón del Señor, pero son las que Dios preparó para los que le aman. Padre, sabemos de que hay poder en tu palabra, Padre, hay sanidad en tu palabra, amado Dios. Yo quiero, Señor, de que tú me ayudes mientras, Padre, la palabra no pasaría y que todo lo que pidiéramos al Padre en tu nombre, tú lo darías, Señor. Así que, amado Dios, tú sabes, Padre, tú dijiste que si nosotros nos preguntarían que para qué quiere estar sana, Padre Santo, pues dijimos, Señor de la gloria, que es para predicar tu palabra, Señor, que es, Dios mío, poderoso para aquí estar siempre, Padre mío, como noche, como verdad, agradecido con el Señor por su gran amor, verdad, su gran misericordia. Yo quiero, verdad, titular pues un mensaje antes de tomar, verdad, antes de tomar la escritura, quiero hablar, verdad, de yo y el Padre uno somos. Quiero, verdad, hablar de esa gran unidad entre el Padre y el Hijo. ¿Ves? Pero no tanto solamente, verdad, del Padre en el Hijo, sino que nosotros mismos, verdad, como la manera triple, porque Dios, verdad, se vació en Cristo y Cristo se vació en la iglesia. Entonces, verdad, en esta hora, pues, yo quiero hablar de, y seguir, verdad, de estos, seguir los pensamientos de Dios, sabiendo de que nosotros estamos en la mente de Dios. Hemos escrito en su libro, nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero, y para principiar, nosotros ya éramos eternos. Y si nosotros ya éramos eternos, entonces no podemos separarnos, ¿verdad?, de lo eterno, lo cual el eterno es Dios. Entonces, en esta preciosa noche, ¿verdad?, quiero que vayamos a tu palabra. Quiero que tomemos el libro de San Juan. Y yo quiero hablar de esta manera triple. Yo y el Padre uno somos. Cuando hablamos de una manera triple, ya sabemos nosotros, ¿verdad?, de que habla de tres cosas. Pero luego usted mira que el tema y yo y el Padre uno somos, porque la verdad que nosotros fuimos escogidos en Él. Fuimos escogidos en Cristo. Fuimos escogidos en Jesús, en la palabra. Y si nosotros fuimos escogidos, sabemos que aquí tenemos a Dios en forma de palabra. Y sabemos que esta palabra es eterna. Y si esta palabra es eterna y nuestros nombres están escritos aquí en esta palabra, entonces también usted es eterno como yo es eterno.
Porque si usted nunca estuvo con Él, si usted no fue eterno, entonces usted nunca va a estar con Él, ni Él va a estar con usted. Y Él quiere, ¿verdad? Que Padre, así como tú y yo somos uno, yo quiero que también ellos sean uno. Pero bueno, yo quiero que tomemos entonces San Juan, capítulo, ¿verdad? 14 y verso 20, y quiero que se enfoque en esta escritura, ¿verdad? En algo que nosotros las hemos tenido, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo, la hemos leído, la hemos respetado, pero sabemos de que Dios siempre, ¿verdad? Nos está hablando de una manera tan especial que cada día. Entonces dice San Juan 14, hermano, y verso 20. Aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Que Dios, ¿verdad? Bendiga su palabra, pues, en esta preciosa noche. ¿Verdad? Estamos tomando una escritura tan corta, pero sabemos, ¿verdad?, de que no es tanto el versículo, sino que la revelación que Dios puede traernos en esta hora para darse a conocer y expresarse a través de nosotros. Y doy gracias a Dios, certamente, ¿verdad? Y confío y siempre creo, ¿verdad?, en las grandes maravillas de Dios, donde después de que Él no cambia, Él es el mismo. Yo solo recuerdo, ¿verdad?, que cuando yo estaba fuera, pues, aún predicaba, ¿verdad?, tal vez enfermo, y en el momento que subía, pues, Dios me sanaba, porque hay sanidad en la palabra. Yo creo, ¿verdad?, la misma cosa en esta preciosa hora. Así que, en San Juan 14, verso 20, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ahí vemos nosotros de que Jesús, el Hijo, está en el Padre. Entonces este Hijo, sabemos nosotros de que, si lo hablamos en términos de simiente, sabemos que era eterno. Porque sabemos nosotros de que Jesús nació el Cristo, la unción, y nosotros fuimos escogidos en Cristo. Entonces, cuando Jesús estaba en el Padre, nosotros estábamos en el Hijo. Y si Jesús y el Padre eran uno, también nosotros con el Hijo somos uno en esta hora. Por eso es que la palabra de Dios dice, ¿verdad?, claramente, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Entonces, nosotros entramos en Cristo. Pero ¿cómo entramos nosotros en Cristo? Cuando levantamos nuestras manos. Cuando venimos el primer día y levantamos nuestras manos y dijimos de que aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador personal, usted sabe muy bien que no. Si no, ¿cómo entramos nosotros en Cristo? Por un solo Espíritu. Entonces, nosotros de antemano ya éramos simientes. Nosotros de antemano ya éramos simientes. Nosotros de antemano ya éramos eternos, porque somos los pensamientos de Dios. Y sabemos de que solamente hay uno eterno, y eso es Dios mismo. Pero usted, hermano, ¿verdad? Quiero que se dé cuenta que usted es parte de Dios. Y por ser usted parte de Dios, aunque Él sabía de que usted todavía no se había manifestado, porque Él, teniendo, ¿verdad?, en su deidad, el título o el atributo de ser Salvador, Él tenía que tener algo que se le hubiese perdido. Y Él tenía que venir, ¿verdad?, a comprarlos a cada uno con su sangre preciosa, pagar el precio por cada uno de nosotros para volvernos a nuestro estado original, para volvernos otra vez a la mente de Dios, para poder decir como Él decía, que vino del Padre, ahora está en el mundo, y luego venga el mundo y iba a regresar al Padre. Y sabemos que nosotros de esa manera, ¿verdad?, así nos sucedió, estábamos en la mente de Dios, pero luego como la mente de Dios, Dios ya sabía que éramos hijos de Dios. Por eso es que los hijos de Dios, que Dios conoció de antemano, de antes de la fundación del mundo, le dio el derecho de darle el Espíritu Santo, por razón que cuando Él le da el Espíritu Santo, los coloca con los hijos adoptados delante de todos. Porque nosotros no somos hijos cuando recibimos el Espíritu Santo,
sino que nosotros ya éramos desde antes de la fundación del mundo, ya éramos eternos. Y como nosotros ya éramos eternos, entonces llegó el tiempo cuando Dios tenía que llamarnos por nuestro nombre, tenía que llamarnos por nuestra promesa, tenía que hablarnos por el logo, tenía que hablarnos por la palabra, tenía que hablarnos por Jesucristo. Y si yo tenía que hablarnos por Dios mismo, por el Padre mismo, como cuando Jesús decía de que no era Él el que hablaba la palabra, sino que era, ¿verdad?, el Padre que lo envió. Y nosotros sabemos que ningún hombre puede conocer ni hablar estas cosas, ni recordarlas, si no es el Padre con él, si no es el Espíritu Santo con él. Si no, no puede conocer todas estas cosas. Ahora, en la Escritura de San Juan, capítulo 15, verso 24, dijo Jesús. San Juan 15, 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Oiga, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Qué tremendo es. Ahora aquí nosotros podemos ver por la palabra de Dios que la palabra que Jesús hablaba no era de él mismo, sino del Padre que lo envió. Era esa palabra. Pero ahora esa palabra, hermano, son los propios pensamientos de Dios. Y si son, ¿verdad?, los propios pensamientos de Dios, hay razón que Jesús mismo dijo, nadie puede venir a mí mientras el Padre no lo traiga primero. Aleluya. Qué tremendo, hermano, esta revelación, pues, que tenemos aquí, ¿verdad?, del Padre y su Hijo. Y no solamente del Padre y su Hijo, sí, sino que también, ¿verdad?, de nosotros, como los hijos, como la simiente, cáptelo. Por ejemplo, le voy a decir, ¿verdad?, como los hijos de Dios, si ustedes hubiesen estado manifestado cuando Dios, el gran Criador, su Espíritu, se hizo carne en uno llamado Jesús, si hubieran estado ustedes allí en la escena, ustedes sabrían que la palabra que el Padre le estaba dando era un mensaje para llamar al pueblo de Dios en esa edad, para llamar a la samaritana, para llamar a Pedro, para llamar a Natanael, para llamar a todos estos hijos de Dios, para llamar a Zaqueo. Eso era la palabra. Por eso él decía, la palabra que yo os hablo no son mías propias, sino del Padre que me envió. Es tremendo esto. Sino el Padre que me envió. Entonces, si la palabra es una expresión, es un pensamiento de Dios, es la hora donde Dios te está manifestando para que los fariseos, los saduceos, los ancianos, los discípulos y todos los que estaban en esa edad pudieran ver al Padre manifestado en el Hijo. Y cuando ellos vieran al Padre manifestado en el Hijo, entonces qué simiente predestinada, ellos tenían que venir, ¿verdad?, escuchar esa palabra, escucharse a ellos mismos, escuchar su simiente, escuchar, ¿verdad?, la palabra, escuchar su cercanía. Correcto. Entonces Jesús, cuando él está predicando allí, hermano, no está predicando, ¿verdad? Él no está predicando un mensaje de él, sino que está trayendo los pensamientos de Dios, las palabras del Padre. Eso está trayendo la idea a cada uno de ellos. Y nosotros, hermano, en esta edad, esta palabra, este mensaje no es de nosotros mismos, sino que el Padre que mora en mí, son de él estas palabras. Pero por su gracia le plació que como predicador nosotros viniéramos y predicáramos esta palabra y hasta predicar, ¿verdad?, esta palabra, entonces ustedes pudieran escuchar su nombre.
Y cuando ustedes vienen y escuchan su nombre, están escuchando la palabra que Dios envió del Padre. Están escuchando los pensamientos de Dios. Entonces Dios viene y sabemos de que el Espíritu viene para hablar a cada edad. Y cuando el Espíritu viene para hablar a cada edad, Él le da el mensaje. El Padre le está dando el mensaje al mensajero. Le está dando los pensamientos de Dios para llamar a la simiente predestinada. Así como aquel águila llamando al aguilucho, llamando a aquel que estuvo dentro de ella. Salí de allí, pueblo mío, y comenzó a predicar el gran madre águila de la simiente. Entonces podemos ver de que comienza de la simiente la serpiente y llega ya hasta la lluvia tardía. Lo cual sabemos que la lluvia tardía, ¿verdad?, es el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu viene y le da el mensaje a cada mensajero, Él está dando las palabras del Padre. Y en esas palabras del Padre viene la siguiente predestinada. En esa palabra del Padre viene la simiente original. En esa palabra del Padre viene la promesa. En un hijo de Dios. No es que usted va a ser un hijo de Dios, así como el águila, no era que hasta ese momento iba a ser águila, sino de que el águila ya era águila, porque ya había nacido águila, aún tuviera en el mundo con esos pollos, con esas gallinas. Ahora, ¿qué cosa es entonces lo que Jesús viene? Y que miremos nosotros la gran unidad del Padre, y que miremos que entre el Padre y el Hijo, allí le miramos los ojos. Aleluya. Digamos que usted hubiera sido la siguiente, allá en aquel tiempo llamada, pero ya sabemos que usted no es la siguiente, ya sabemos que la siguiente es Cristo, ya sabemos que la siguiente es la unción, ya sabemos que la siguiente es la promesa. Pero sabemos que entre el Padre y Jesús, el Hijo, aunque nosotros podemos darnos cuenta y saber bien que el Padre y el Hijo eran uno, porque era la mera creación de Dios. Pero fue el Logo, desde el principio fue creado, él fue la palabra, y nosotros estábamos en esa palabra. Entonces, si usted hoy me escucha la palabra, usted no va a escuchar un testimonio mío verdadero, usted no va a escuchar una porción mía en esta hora, sino que usted tiene que escuchar al Padre. Y si yo no estoy hablando del Padre o la palabra que el Padre da, entonces el mensaje no es correcto, porque usted no quiere recibir un mensaje de hombre, sino que lo que quiere recibir es el mensaje del Padre. Entonces, el mensaje del Padre, es la siguiente: es Cristo. Son los predestinados. Ahora, por eso es que nosotros vemos en San Juan, capítulo 15, y verso 15, lo podemos leer del verso 14. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigo porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he hasta conocer. Oigan, qué tremendo aquí esto. Porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Cada mensajero en cada edad dio a conocer
lo que él oye del Espíritu para esa edad. Y cuando él oye y presenta esos pensamientos de Dios, solo vea el nombre aquí de la samaritana, por lo más claro que podemos entenderlo. Él se arrima al pozo, se acerca ya a una pared, pide agua y dice, mujer, dame de beber. Y usted sabe que tenían como segregación. Dice, no es lícito que entre judíos y samaritanos tengan agua entre sí. Le digo, si conociera quién es el que te pide beber, tú le pedirías a él y él te daría agua para que salte para vida eterna. Pero ¿cómo si no tiene con qué sacarla? Y entonces vino y le dio la probadita del agua. Le digo, Señor, dame de esa agua. Entonces le digo, ve y llama a tu marido. Oiga bien, ella todavía no lo puede recibir, lo está recibiendo como un judío, lo está rechazando por una segregación porque samaritano y judío no tienen que ver entre sí, pero dentro de ella había algo que era hija de Dios. Dentro de ella había una representación. Dentro de ella allí había aquella hija de Dios que estuvo en la mente de Dios. Pero vea lo que Dios tenía que hacer para llamarla. La iba a llamar por su nombre. No le iba a llamar solamente por un mensaje intelectual. De hecho que tuvo que ver una plática, pero la plática era conforme a las cosas que estaban sucediendo en su edad. Y si la plática era conforme a lo que estaba sucediendo en su edad, entonces le dijo, ve y llama a tu marido. Era algo que estaba viviendo en la escena. Era algo que ella estaba viviendo en la realidad. Y le digo, sí, no tengo marido. Le digo, sí, la verdad dice que no tengo marido porque no, y el que ahora tienes no es tu marido. Oiga, ahora ella como dice, Señor, me parece que eres profeta. Porque cuando él venga, lo declarará estas cosas. ¿Y qué le dijo él? Yo soy y habla contigo. Y entonces rápidamente dejó su cántaro, se fue a avisarle que vinieran a ver a este hombre. Pero no era el hombre, era la expresión que se estaba allí manifestando, porque ahí estaba uno que estaba discerniendo los pensamientos, ahí estaba uno que estaba haciendo la señal del Mesías. Ahí estaba uno que estaba llamando por nombre a esta mujer. Y si nosotros miramos a los hijos de Dios, siempre los llama por medio del discernimiento. Si usted mira, allí en esa edad, él llamó a Pedro por medio del discernimiento y porque le conoció hasta su viejo anciano. ¿Verdad? También, si miramos nosotros a Natanael, lo llamó por medio de esa manifestación, de esa expresión que Dios estaba haciendo en él. Pero Jesús en lo natural tenía unos ojos tan cortos que las colinas de allá donde estaba, ¿verdad?, Natanael, no se podían ver. Con su vista natural no podía verla. Pero con sus ojos espiritual podía pasar más allá de todo eso. Porque no era Jesús buscando, era el Padre trayéndolo. Porque nadie puede venir a mí mientras el Padre lo traiga primero. Y vemos nosotros de que ya iba con un Felipe para hablar con Natanael. Y cuando dijo, ¿cómo puede salir algo bueno de allí en Nazaret? Dijo, ven y ve. Y cuando llegó aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, Señor me dijo, y cuando me conoce aquí te voy a ver si es verdad. Porque Felipe te pudo haber dicho, ¿quién soy yo? Cáptelo. Yo digo, antes que te llamara, cuando tú estabas orando allá de madre que era, yo te vi. Señor, verdaderamente tú eres Rabí. Sabemos de que el Mesías debe venir. Y sabemos, Señor, de que tú eres. No importa lo que diga cada ministro. No importa lo que diga cada iglesia. ¿Quién lo llamó a él una acción? ¿Quién lo llamó a él una revelación? ¿Quién lo llamó a él una acción? Y de una acción hubo una reacción. No eran solamente, como dijo Pablo, con palabras de sabiduría humana, de voluntad de hombre, sino por el Espíritu. Una sabiduría que nadie conoce, sino solamente Dios y aquellos quien Dios les deja revelar. Entonces, claramente nosotros podemos ver, hermanos, que ahora ella es llamada por una acción allí. Por eso es que si no hay un mensajero que capte al Espíritu de Dios, ¿cómo puede ser llamado usted? Usted no puede ser llamado por letra, porque yo Jehová no cambio.
Yo soy el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Mucha gente tienen esta palabra, tienen la letra, tienen el logo, pero jamás la letra les puede hablar, porque aquí no se está manifestando nada para ahora, sino que son escritos de manifestaciones que ya fueron dados allá en la antigüedad. Expresiones que fueron dadas allá para los discípulos, expresiones que fueron dadas para la edad de Éfeso, expresiones que fueron dadas para la edad de Mirna, la de Sardis, la de Pérgamo, la de Tiatira, la de Filadelfia, la de la Odisea. Pero ahora el hermano Branham vio verdaderamente de que iba a haber una edad de la novia, iba a haber santa convocación, y usted tiene que ser llamado de la misma manera. Por eso es que mucha gente, hermano, está pidiendo señales y maravillas. Mucha gente está pidiendo ese grande, está pidiendo ese gran poder, pero que piensan que van a ser llamados de esta misma manera. No se da cuenta que lo que está prometido para esta edad es que también se manifieste, entonces ya no habrá lugar para que una alma sea salva. La puerta ya estaría cerrada. El llamado que tiempo ya sucedió. Los elegidos que fueron traídos por el Padre. La promesa vino. Llegó en un receptor. Y al pegar en ese receptor, allí vería usted. Y cuando aquel hombre vino y expresó aquella fe genuina de lo que él oyó del Padre, de lo que él vio del Padre, de lo que él vino. Entonces allí venía usted. Porque primero te estar con una fe genuina. Porque el mensajero dijo, se necesitará más fe que la que hoy tenemos nosotros en esta edad. Porque la fe que nosotros tenemos ahorita, digo él, solamente para hacer, pero se necesitará fe de rapto para irse en el rapto. Pero esta fe de rapto, siendo la siguiente de promesa para esta última edad, la cual estaba en la mente de Dios, y al estar en la mente de Dios tenía que pegar en un receptor, el receptor venir, tomar esta palabra y traer una acción de fe, a pesar que él no lo miraba. Igual como los hombres de fe, aquí en Hebreo 11, hombres mirarlo, que es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, diciendo que nosotros venimos, entonces pega aquello en el receptor, pegar en el receptor, habla de las cosas que no se ven, pero se cree en el corazón. Pero sin embargo, usted no lo puede ver por los ojos naturales, pero sí lo puede ver por los ojos espirituales, porque usted lo que está viendo es la simiente predestinada. Usted está viendo esa acción, y esa acción es la que lo llama a usted. No lo llama a usted la predicación, no lo llama a usted un hombre, sino que lo llama a aquel que lo conoció desde antes de la fundación del mundo, lo trajo a la escena manifestado, lo trajo expresado a través de su Hijo, a través de sus secretos, a través de sus misterios, a través de esos pensamientos expresados de Dios, los cuales son llamados hijos de Dios. Y cuando esos pensamientos son expresados en usted, lo cual ahora usted tiene una fe genuina, de fe de rapto. ¿Por qué razón? Por razón de que una reacción de una acción. Porque el Espíritu está hablando a esta edad, le está hablando a la novia, y la novia y el Espíritu están diciendo, o el Espíritu y la novia están diciendo la misma cosa que el profeta dijo. Por eso que el esposo y la novia, el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oiga, diga ven, y el que tiene sed, venga, y beba gratis. Pero el que llama, primero a la novia, y después le da a aquellos que van a ser salvos. Correcto. Entonces, cuando el Hijo viene para ser presentado, allí viene usted en el Hijo. Porque el Hijo es el logo. El logo de Dios. Dios es la palabra. Y su nombre viene dentro de esa palabra. Es un secreto, nadie lo conoce, sino el que lo recibe. Correcto. Entonces cáptenlo. Por eso que dice, ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Todo aquel que se constituye amigo de Dios, es enemigo de Dios. Y luego dice el verso 16, cáptenlo. ¿Cuál dice el verso 16? Cántelo. San Juan 15. San Juan 15, 16.
Yo te elegí a vosotros, después fue para que vayáis y llevéis frutos. No me elegisteis vosotros a mí, No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. yo os elegí a vosotros. ¿Cómo es que eso? Si el Padre vino y nos escogió, ¿Cómo es eso? Si el Padre vino, ahora dice que el Hijo es el que nos escogió y lo envió a vosotros. el Hijo fue el que escogió y lo llevó a vosotros. Entonces, el Padre y el Hijo uno son. El Padre y el Hijo no son. Oiga bien, Oiga, no me elegisteis vosotros a mí, no me elegiste yo vosotros a os mí, elegí a vosotros. sino que yo los elegí a vosotros. La misma palabra, hermano, que hoy está La hablando misma palabra de hoy está hablando, no Javier Sánchez, no Javier Sánchez, sino la fe, la promesa. Esa promesa que está hablando en esta hora. Y al hablarte en esta hora, te dice, no me escogiste vosotros a mí, sino que yo los escogí a vosotros. Entonces Dios mismo, el Padre, no con el Hijo, y hoy nosotros siendo uno con el Hijo. Por eso que un día de esto conoceréis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y vosotros en mí, yo en vosotros. Entonces nosotros hoy estamos conociendo que nosotros estuvimos en el Padre, y estamos en el Padre, y estamos en su Hijo Jesucristo, estamos en su palabra, y si estamos en su palabra, estábamos en el Padre, estábamos en los pensamientos, éramos eternos. Entonces nosotros venimos a la escena, al ser hijo de Dios, Dios nos coloca con su Espíritu Santo y esta carne nos dio potestad de ser hijo de Dios. Y si los pensamientos de Dios, que es lo que se está expresando a través de nosotros, son eternos, y no hay nadie más eterno sino que Dios mismo. Por eso es, cáptelo ahora, lo que estamos hablando. ¿Cómo se le llamó a aquellos a quienes les llegaba la palabra? Dioses. Correcto. ¿Por qué razón? Porque la palabra, el logo, le está llegando allí al Hijo. Y el Padre y el Hijo, viniendo justamente en la forma de su Espíritu Santo, ahí se tiene la Trinidad de Dios en una sola persona. Ahí tiene las tres manifestaciones en una sola. No una Trinidad porque no existe, sino un ser de tres manifestaciones en una persona. Por eso es que yo y el Padre uno somos. Pero un día de esto vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Oiga, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Ustedes conocen eso, que Jesús está en el Padre. Y conocer también que vosotros en mí, porque conocemos que nosotros, por la promesa, estamos en la palabra. Y yo en vosotros, cuando Él nos da su Espíritu Santo, nos llena para poder recibir su mensaje. Qué tremendo. Para poder recibir su palabra. Pero en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, y aquel verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y se manifestó entre nosotros. Entonces el verbo y palabra, cuando viene y nosotros lo expresamos como el mensaje de una hora, allí vemos a la palabra manifestada en carne, manifestada en la carne de cada uno de ustedes expresando a Dios. Entonces ustedes van a conocer de que ustedes están en el Padre, que Jesús está en el Padre, y el Padre está en Jesús, y luego nosotros en Jesús, y Jesús en nosotros. Porque sabemos de que nosotros no podemos separar a esta palabra del Hijo, del Lobo. Porque Jesús dijo que había venido del Padre y luego regresó al Padre, regresó al Lobo. Y el Lobo fue el verbo y el verbo fue la expresión de Dios. Y esta palabra que los profetas expresaron, Dios tenía que traerla en este día, manifestarla y darla a conocer a través de su Hijo, no intelectualmente, sino a través de una revelación. Porque
fácil. Yo digo, tú eres el Cristo. Oiga, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ustedes son engendrados por la palabra. Y si ustedes son engendrados por la palabra, entonces ¿quiénes son ustedes? El Cristo. El Hijo del Dios viviente. La unción. Dice el verso 16, 15, 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. Y yo os fruto para que vayáis y llevéis frutos. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, en la palabra, Él no le dé. Estoy amando. Doy amén. Uno. Ahora. Aleluya. Entonces, viendo la gran unidad del Padre con el Hijo, nosotros podemos ver al Padre cuando Samuel lo representa. Lo podemos ver que le dice a Samuel, no te preocupes porque te rechazan y están pidiendo rey, dáselos, porque no te han rechazado a ti, sino a mí. Para ese tiempo, podríamos decir, el Hijo, el Lobo, hecho carne, no había venido. Dios estaba hablando por medio de la palabra de los profetas. Pero en estos primeros días dice su palabra, no está hablando por medio de su Hijo. Correcto. Luego, nosotros llegamos al Lobo. Llegamos a que es el eterno Padre. El Espíritu se crea a Él mismo. Mera sangre de Dios. Su Hijo, Jesús. Pero cuando nace, sabemos que es el Cristo. Es correcto eso. Ahora, la enseñanza, solamente lo que están diciendo a usted es que, ¿qué va a esperar usted? ¿Qué es lo que la gente le compunge? ¿Qué es lo que la gente la pone con gran expectativa? No debe ser un mensaje intelectual, sino que debe de ser la expresión de Dios. Debe ser la manifestación de Dios. Debe ser Dios expresándose una vez más a través de una novia elegida en estos últimos días. Usted debe recibir. San Juan 15, 7 y verso 18. Yo quiero que usted vaya viendo la siguiente. Y si el mundo aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces la gente lo que aborrece primero es la palabra. Si la gente no aborrece la palabra, usted no alcanzaría a ser rechazado. Pero cuando la gente aborrece el mensaje, sí se alcanza a ser rechazado. Pero no se preocupen, no se apliquen. Porque antes que a nosotros, a él lo han rechazado. ¿Qué rechazarían primero? La enseñanza. ¿Qué rechazarían primero? La palabra. Según ellos, la palabra. Porque ellos no pueden ver si hay señales escriturales en esta edad. Y si ellos no pueden ver si hay señales escriturales en este tiempo, entonces rechazan la palabra. Y cuando ellos rechazan el mensaje, entonces lo rechazan a nosotros. Pero la misma palabra dice que si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Porque lo que aborrece es la palabra.
aborrece a nosotros mismos porque nosotros estábamos en Cristo. Oiga, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Correcto. Ahora dice aquí, acordado de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Qué tremendo es. Qué promesa la que hay aquí. Cáptelo. Dice, acordado de la palabra que yo he dicho, el siervo no es mayor que un Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Eso lo vemos. Eso es una acción. Hoy la iglesia no quiere ser perseguida. La iglesia no quiere esa expresión. Y la promesa de la misma Biblia diciendo estas cosas. Pero sabemos de que es la simiente predestinada. No es el que quiere ni el que corre, sino el que Dios tiene misericordia, sino el que Dios conoció de antemano para expresarse, aún con persecuciones, para presentarse aún con tribulaciones. Entonces tú puedes ver, el Hijo es. Yo siempre les recuerdo, no me tiran en una audiencia al rapto. Y por causa de ese rapto divino, por causa de Hechos capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, entonces los tienen aquí a nosotros. Pero tuvieron que haber rechazado primero estas escrituras, para luego a nosotros. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto se hará por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Por qué no van a aborrecer? Porque no conocen al que me ha enviado. No conoce al Hijo. No conoce los pensamientos expresados. Se asustaron con esta acción cuando vieron verdaderamente el Hijo de Dios y aún Jehová orando y nada sucediendo. Se asustaron verlo con aquella cruz. De la misma manera hoy. Clamamos, digo como que no nos escucha. Pero por el pleno conocimiento nosotros sabemos que sí eres, Pero por pleno conocimiento sabemos, pero lo vemos. pero Por lo su vemos palabra. por su palabra. Que Dios de antemano nos Que dijo a Dios de nosotros antemano que era lo que íbamos a cuando padecer. nosotros quiera lo que íbamos a padecer. Y la gente se asusta Y la gente se asusta con ver al Hijo. con ver al Hijo. Entonces, ¿por qué lo aborrecen? Entonces, ¿por qué lo aborrece? ¿Por qué los persiguen? Claramente dice en la palabra. Porque no conocen al que me ha enviado. La expresión que Dios está dando en esta hora, hermanos, no conocen al Padre, tampoco al Hijo. Porque si conocieran al Hijo, conocieran al Padre. Y si conocieran al Hijo, si conocieran al Padre, nadie puede llamarse con el Cristo sino por su Espíritu. Entonces, claramente que esta gente no tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo solamente lo tienen los escogidos de Dios, los elegidos, los que tuvieron en su mente. Y si esta promesa no llega a la gente, no se manifiesta en ellos una fe genuina, tal como Dios y los llama de la misma manera como Dios lo ha llamado antes, esta gente solamente sería antigua, pero no tomado como descendiente. Para darle todo el don, para darle toda la promesa. Correcto.
Verso 22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendría excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece, porque el Padre y el Hijo uno son. Correcto. Podemos decir nosotros claramente hoy que el que aborrece a esta expresión, el que aborrece, está aborreciendo al Padre. Y el que aborrece al Hijo también lo aborrece a nosotros porque ahí nosotros somos en Él, escogido en Él. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendría pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Han aborrecido la palabra y han aborrecido al Padre. Y como Él es de nosotros, entonces nosotros alcanzamos el aborrecimiento por causa de los hechos sobrenaturales que Dios está expresando a través de nosotros. Verso 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. La excusa es porque tú siendo hombre te haces hijo de Dios. Otras de las acusaciones eran: tú dijiste que el templo lo tuviéramos en 3 días y tú lo levantarías. En 3 días lo levantarías. Estas eran las acusaciones. Pero ahora él está diciendo aquí que sin causa le aborrecieron. Todo es porque aborrecieron la palabra. Todo es porque aborrecieron al Espíritu. Pero en algo no tienen que agarrarse, porque tú siendo hombre te hace Dios. Por buena onda nosotros no te apedreamos, sino porque siendo hombre te hace Dios. Y le digo entonces, de cómo se le llamó a aquellos que les llegó la palabra. Capte lo que estamos hablando ahí. Y el principio del verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue manifestado en carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo, la palabra, se hizo carne y llegó al profeta llamado Juan. El Hijo llegó al profeta. La palabra llegó al profeta. Y allí en ese bautismo, mientras Juan lo estaba bautizando, el Espíritu Santo iba a venir sobre su Hijo para colocarlo delante de todos y decir: este es mi Hijo. Y me complace morar. Y lo colocó delante de todos, quisieran o no. Ahora la palabra le estaba llegando al profeta. Cáptelo. El profeta, el Espíritu Santo. La palabra, el logo, es el Hijo. Y el profeta y el Espíritu, juntos son. Entonces, cuando el profeta viene y manifiesta esta verdad y la expresa con una fe genuina, aún verlo como el invisible. Y la gente logra captar esa fe genuina, esa acción. Entonces están recibiendo la palabra. Por eso es que digo que la novia en los últimos días tendría perfección profética. Y si ella tiene perfección profética, entonces con toda seguridad a ella le llegaría el logo de Dios. Le llegaría la manifestación de los hijos de Dios expresada. Y a eso se le llama hijos de Dios. Correcto. Yo remacho, hermano, y lo remacho, ¿verdad? Porque yo quiero que ustedes puedan captar bien claramente lo que estamos hablando. Oiga lo que dice ahora, sigue diciendo el 27. Juan 15, 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hay razón, hermano. Hay razón, hermano. Si nosotros no hubiéramos estado desde el principio,
no damos testimonio. Entonces, ahí venimos y tomamos que escritura de primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. En esta cita. Dice, lo que era desde el principio, oiga, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ya sabemos nosotros que la vida solamente es uno, porque la vida, el Espíritu Santo, Zoe, fue manifestada. Y la hemos visto. Y testificamos. Dios anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Oye? ¿Qué anunciamos nosotros? La vida eterna, la cual estaba con el Padre. ¿Quién estaba con el Padre? El Hijo Jesucristo. Y ese Hijo se lo manifestó, se expresó de nosotros, para que ahora aquel que tenga al Hijo tiene la vida, el que tiene al Hijo tiene al Padre. Por eso es que ahora vemos lo que hemos visto y oído. ¿Qué miramos? El logo. ¿Qué miramos? ¿Qué oímos? La palabra. Eso os anunciamos, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora tenemos comunión con ellos. Esta cosa la escribimos para que nuestro voto sea cumplido. Capelo. Tenemos aquí en su palabra entonces. Estábamos leyendo allá en San Juan. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Lo que era desde el principio, oiga, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, se dio a conocer. Increíblemente grande el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en nosotros. Entonces, lo que hemos visto oír, eso anunciamos. ¿Qué vimos? ¿Qué oímos? Que la palabra se manifestó en la carne. Y eso es lo que nosotros anunciamos. Eso es lo que nosotros expresamos. Por eso es que a Él no le podemos dar una primera ni una segunda persona, sino de que Él es uno con todos sus atributos en su gran deidad. ¿Correcto? Ahora, en el capítulo 17, el mismo San Juan, yo quiero que te cante también el verso 3. Yo puedo leer el verso 1. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conocen a ti, Padre, el único Dios verdadero, y al Logos, a la expresión, a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Pero cuando Jesús estaba manifestando la vida eterna, dijeron que era Belcebú. Dijeron que era el demonio. Y cuando él estuvo diciendo de que era
Belcebú y que eran demonios, ellos estaban diciendo eso, es por razón de que no le habían conocido de antes ni tuvieron incidentes. Y habían sido escogidos en él. Y esta es la vida eterna, que te conocen a ti, el único Dios verdadero, el Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por eso que recuerden que yo siempre les he predicado, les he dicho, ¿verdad?, de un Jesús, su Hijo, y Cristo, la visión. Y vemos nosotros de que ese Jesucristo permanece hoy y para siempre, por una eternidad. Por eso que nosotros nos bautizamos en el nombre de su Hijo amado, y era unción de la hora. No en el nombre de un ser hombre, de uno llamado profeta o ungida, sino en el nombre de su Hijo amado, Jesús Cristo, la unción, el Logo, el Padre y el Hijo a la misma vez. El Señor, el Padre, la unción y su Hijo. En el nombre del Señor Jesucristo. Correcto. Ahora Jesús viene diciendo él, porque la palabra que me diste, oiga, les he dado, y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Es tremendo, ¿eh? Desear, ¿verdad? A veces, pues tener quizás hasta alguna pizarra y poder ponerle claramente, pero yo creo, hermano, porque las palabras que me diste, no la palabra, porque él mismo era la palabra, pero a él se le habían dado las palabras. Les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que al recibirla, que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Siempre viene su señal escritural. ¿Ya? Porque lo aborrecen a usted. Y porque su hijo dice, yo le he dado tu palabra. Capten. Y el mundo lo aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué está diciendo allí? Yo le he dado tu palabra. Es decir, la palabra que el Padre le dio, yo se la he dado a ellos. Nunca fui yo rebelde a la visión. Como tú me la diste, yo se la di a ellos. Es porque ellos no son del mundo y ellos por haber recibido la palabra ahora son aborrecidos. Entonces qué fácil, hermano, poder ver que usted siendo, ¿verdad?, la siguiente presidada, teniendo, ¿verdad?, esos hijos de Dios, teniendo esa expresión, teniendo el logo, teniendo el eterno, ahora usted se da cuenta que está dentro de él. Mucha gente no puede recibir esto porque no están dentro de esa palabra. Solamente los escogidos de Dios son los que están en esa palabra. Nadie más. Por eso es que la gente nunca le van a entender por mucho que ustedes le expliquen, hermano. Por mucho que ustedes lo hablen. Por mucho que ustedes lo expresen. Ellos van a hablar muchas cosas ociosas, diciendo en contra de vosotros. Pero para que hablen todas esas cosas, ellos tienen que haber rechazado el mensaje. Ellos tienen que haber rechazado la palabra. Mucha gente se desilusionó porque pensó que Javier Sánchez le estaba llamando a una reunión y que si él lo llamaba era novia. Pero no, nadie llamado. Si el padre usted no lo trajo, si el padre usted no lo trajo, entonces usted no puede permanecer
ni pensar de que estas manifestaciones que están empezando en esta hora salieron de Dios, sino que salieron del hombre, salieron del diablo, y tantas cosas que le está haciendo. Y bien que el mensajero vino y dijo en la Escritura, ahí en las edades, donde él dijo que entregaste tus bienes por amor, a cambio de la vida eterna. Oiga bien, ahí dice esa Escritura. Y la gente dice que fueron engañados, que luego viene dinero en su dinero, y tantas cosas que están diciendo. ¿Por qué? No conocen la expresión de Dios. Y como no conocen a Dios, ellos van a decir tantas cosas de ustedes. Van a decir que ustedes son unos ciegos, que ustedes son unos neófitos. Ellos van a decir de que son los que ven la palabra, ellos van a decir que entienden la palabra. Y el asunto es que cuando venga la manifestación de este salón y Dios coloque, Dios meta verdaderamente a la novia con esa lámpara de rastro, allí donde va a ser el lloro y el crujir de dientes, y va a decir, ¿y qué pasó? Y la gente que nosotros pensamos decir que estaban errados, ellos fueron ahora lo correcto, y que existieron, se fueron. ¿Y qué si a la gente le confunde esto? Yo se lo voy a decir de antemano, esta manifestación, que es lo que se oye ya en un juicio, diciendo, no tienen ningún permiso, no tienen personería jurídica. Y dice el mensajero, en la página 178, en la edad de Pérgamo, dice en el párrafo 83, de acuerdo a Apocalipsis 13, dice, yo creo que la novia tendrá que suspender la predicación, porque la bestia estará demandando la marca en la mano o en la frente, al conceder permiso para predicar. Las denominaciones tomarán las madres o serán forzadas a suspender la predicación. Pero cuando usted vea eso, entonces el Cordero vendrá por su novia y juzgará a la gran ramera. ¿Qué nos dice aquí la señal escritural? ¿Qué nos dice aquí la profecía? Que nos van a suspender la predicación. ¿Por qué? Porque no tenemos un permiso para poder predicar, para ser registrado por la nación. Y al no tener este permiso, entonces se suspende la predicación. Y a muchos quizás se los va a confundir. Y va a decir, ¿qué pasa? ¿Y ahora por qué están predicando? ¿Por qué tienen miedo? Recuerden que vinieron los hechos. Eso fue lo que sucedió. Me dijeron que nunca más predicaran en su nombre. Y ellos se fueron y oraron en oración y dijeron, Señor, ayúdanos, Padre, concede que en esta hora nosotros podamos recibir tu poder para predicar con denuedo esta palabra. Y entonces fueron llenos otra vez del Espíritu. Cuando esto suceda, el Cordero vendrá por su novia. Y ahora es el reloj de Dios. Si ya se miran esas señales, y eso es lo que ya están pidiendo. Y si yo creo que la novia tendrá que suspender la predicación solo por no recibir esa marca, solo por no querer aceptar ese permiso. Es tremendo. Y la gente diciendo que tomemos un permiso para poder predicar. No, hermano. Ahí están las señales escriturales. Ahí está el logo en forma de palabra, Dios. Pero un día de esto se expresará tan claramente, más claro que lo que está pasando en esta hora. Que yo espero, ¿verdad?, de que en esta preciosa noche usted haya entendido y haya recibido su palabra. Que Dios, ¿verdad?, le bendiga a cada uno y damos gracias al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Te damos, Señor Jesús, sea
Espíritu Santo tomando el control en cada corazón, Señor, y que ellos se den cuenta si verdaderamente están convencidos, Señor, entonces ellos se ingresarán. Padre mío, porque entonces ellos van a prevalecer en esa verdad, van a permanecer en ese en ser perseverante en esa promesa, porque Señor, no serás tú, amado Dios de la gloria, o no será el nombre, Padre mío, llamándolo, sino porque tú lo traes, tú eres el Padre y tú lo traes, Señor. Y cuando tú traes esta manifestación en cada uno de ellos, Señor, ¿cómo ellos van a echar un paso atrás? Yo creo que sería. Porque yo sé que ya están en nosotros, Padre. Dios, solamente esperamos el tiempo donde ellos van a ser echados. Padre, te damos la gracia en el nombre de Jesucristo. Perdona por nuestras faltas, todito nuestros errores y ayúdenos, Señor, santificadamente a descansar delante de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.